versículo 23. Una palabra que ya entregué en La Rioja hace unos domingos atrás. Tuve un problemito de garganta, hacía un mes que no lograba predicar. No podía cantar, no podía glorificar el nombre de Jesús. Y mientras que a mí los médicos me decían, te callas, o por lo menos si tienes que hablar, un poquito más despacio. Tomen asiento, mis hermanos. Mi corazón me decía, no puedo dejar de hablar de aquel que ama mi alma. No puedo dejar de hablar de aquel que una vez vino y me rescató y se apiadó de mí cuando tenía 12 años de edad y me dijo, ven, porque yo te amo. Como una vez le entregué del amor de Dios en este lugar y dije, tengo un fuego, como decía el profeta Jeremías, me tocó predicar y dije, hay un fuego dentro de mí que no me permite el no poder hablar de ti. Y un mes le hice caso a la ciencia, pero para cerrar el año, el 31 de diciembre, cuando mi garganta se cerró por completo, aún así mi mente dijo, detente, y yo dije, no, yo prosigo. Y al Señor, gloria a Dios, porque aquí a los hijos de Dios no lo calles, diablo. Aquí si alguien te calla, te llama Dios. Pero si lo mío venía por parte del enemigo, le vine a decir que te di una cachetada, y cuando pensaste que te estabas riendo de mí, yo reí 2 veces, porque el que va delante de mí se llama Jesucristo de Nazaret. Y dice su palabra, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Digan esta noche, Jesús me conoce. Jesús te conoce. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos, porque conocía a todos. Dígale, me puedo esconder de ti, hermano, pero no me puedo esconder de Jesús. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Dígale, cierra mi boca. Cierra mi boca, porque yo no tengo nada que hablar de mi hermano. Dice la pastora el domingo pasado, soy carta leída. Cierra tu boca, porque el testimonio de cada uno de ustedes dará a conocer quién es usted en Dios. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gloria a Dios. Y para los que no logran entender a lo mejor todavía las escrituras al 100% o están aprendiendo, vamos a desglosar este versículo. Vamos a desglosar esta palabra. Dice, ¿qué significa creer en Jesucristo? Porque Jesús manifestaba que dice que la multitud lo seguía, ¿por qué? Por las señales. Y dice que iban detrás de ellos, como aquellos, ¿viste? Cuando los niños comienzan el fútbol, van todos detrás de la pelota porque ven la pelota y van detrás de la pelota. Y dice, yo no me fío de ellos, yo conozco sus corazones, ellos me siguen por las señales. Pero en estos tiempos somos hombres y mujeres que creemos por fe, donde no vemos nada, pero aún así nuestra fe nos lleva a creer en algo que no vemos, pero que sabemos que vendrá. Y este se llama Jesucristo de Nazaret. Yo no lo veo físicamente, pero sé que un día volverá. Así. Y dicen, ¿qué significa creer en Jesucristo? Dice, confiar en Él, 100%. De tal manera que obedezcamos cualquier cosa que nos mande. Debemos ser como un Abraham, que sin siquiera saber a dónde se dirigía, el Señor lo mandó y él dijo, allá voy. Y una vez que llegó a aquel lugar que él no sabía que era el lugar, el Señor le dijo, lo que pisara en la planta de tus pies será tuyo. Y esto es lo que Abraham hizo en ese momento, fue un acto de fe. Obedeció a Dios 100%, sin dudar de nuestro Padre Celestial, y obtuvo la bendición. Muchas veces lo que nos atrasa a nosotros de recibir nuestra bendición es que estamos preguntándonos, ¿será Dios o no será Dios? ¿Vendrá de Dios o no vendrá de Dios? Lo que ha de acontecer será de parte de Dios. Déjeme decirle que todo lo que la Biblia vale, usted diga sí y amén. Y vaya, camine, avance, porque su victoria, su promesa, su bendición está a pocos pasos. No dejes que el enemigo, a través de la duda, haga que tu fe mengue y pierdas aquello que tú aún estás buscando. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ustedes fíjense lo que pasaba con Jesucristo.
Muchas veces dice, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero muchas veces nosotros ponemos nuestro corazón en las personas. Ponemos todo nuestro amor sobre alguien o sobre la pastora, el pastor, sobre los hermanos, sobre un amigo, sobre una amiga. Ponemos nuestro amor sobre nuestros padres. Y nos encontramos que muchas veces nos defraudan. Muchas veces nos decepcionan. Muchas veces nos traicionan. Muchas veces nos encontramos con una realidad que nos mostraban que no era la realidad que realmente eran. Y dice que Jesucristo los conocía. Ellos venían con Jesús. Ellos tenían él tenía sus 12 discípulos. Él conocía quién caminaba a su lado. Pero dice, la palabra no se fiaba. No se confiaba de aquellos que venían y le decían, Señor, Señor. Porque dice que conocía sus corazones. El mismo Jesucristo aclara en las Escrituras que él no confiaba en aquellos que lo seguían, porque solamente querían un provecho de Jesús. Sino dice que Jesús, él hacía su trabajo. Él hacía lo que Dios le había mandado hacer a la tierra. Él venía para mostrar las grandezas del Señor y así mismo para ir y morir como un maldito en la cruz del Calvario. Pero el mismo Jesucristo establece en la Escritura, en este pasaje, dice, yo no me puedo confiar de ellos porque no me son fieles. Porque al momento que yo le quite la bendición o le saque el milagro, ellos dejarán de creer en mí. Y ya no vendrán detrás de mí, sino que se irán por los rumbos o los caminos que ellos quieran seguir. Dice que Jesús no se fiaba de aquellos que venían con él. Y dice su palabra, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Jesucristo le enseñaba y le decía, no me vengas a decir quién es Juan, espero que no haya ningún Juan. No me vengas a decir quién es Marta. No me vengas a decir quiénes son los hijos de los pastores. No me vengas a decir quién es el marido de la hermana. No me vengas a decir quién es el intendente. Porque dice que Jesús le dijo, yo conozco sus corazones. Amén. Y en esta noche te vengo a decir de parte de Dios y su palabra, que Jesucristo te quiere decir que Él te conoce. Y sabes quién eres. ¿Sabes si eres de aquellos que siguen las señales únicamente? ¿O son de aquellos que están dispuestos a ir a la muerte por hablar de Jesucristo? Jesucristo te conoce y conoce tu corazón. Ya sabe por qué esta noche tú estás aquí. Él sabe cuál es el dolor que tienes que sacar de tu corazón, cuál es el pensamiento cautivo del que tienes que ser libre. Él sabe hasta lo más oculto que tienes ahí guardado en tu corazón, que el hombre no lo puede ver, pero hay uno que sí te conoce y ese es Jesús. Jesucristo establecía en su palabra que Él no se fiaba de todos, pero lo que más dejó en claro, dice, yo conozco sus corazones. Aún así Jesucristo conocía a aquellos discípulos, aquellos, como decía la pastora, porque justamente decía, hay que dejar de hablar porque me están hablando la prédica. La pastora decía el domingo pasado, dice, se me fue. Decía, la pastora hablaba, dice, de... Amén, ya va a venir. Resulta que dice que Jesucristo decía que no se fiaba de sus 12 discípulos. Jesucristo, la pastora decía, eran los que Él eligió. Jesús iba caminando, eligió un Pedro, eligió un Esteban, eligió un Santiago, eligió un Judas. Parte de su equipo de trabajo, aquellos que Él preparaba para llevar el Evangelio el día de mañana, tenía dentro de sus 12 amigos a un Judas Iscariote que estaba dispuesto a entregarlo. Pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. Él conocía a cada uno de los que lo acompañaban, aquellos de la multitud, como así también aquellos que tenía dentro de su grupo de trabajo. Había un incrédulo. Jesús conocía a ese Tomás, aquel que iba a pedirle el día de mañana que por favor le tocara las llagas para ver si realmente era Jesucristo de Nazaret o lo que se estaba presentando era una mentira. Entre su grupo de trabajo se encontraba un Pedro que le dijo, yo iré contigo hasta la muerte. Pero a los 3 días se animó a decirle, yo a Jesús no lo conozco. Señor. Y en estos tiempos vivimos muchas cosas similares, donde decimos, yo con Cristo me voy hasta donde sea, pero cuando llega el momento
nosotros terminamos callando nuestra boca y negándole como le negó Pedro. Llega un tiempo en el cual decimos, como decía el pastor, de conocer a Jesús. Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa porque las emociones nos invaden. Las emociones, es decir, lo que yo siento es Dios, pero realmente son una mezcla de emociones, de sentimientos que te hacen creer que el que está tocando tu corazón es Dios. Y te mantiene cautiva, y te mantiene esclavizada, y te mantiene esclavizado en un pensamiento erróneo que no te permite crecer. Pero ¿saben qué te dice Jesús en esta noche? Que Él te conoce. Y Él viene y trae estas palabras al recuerdo nuestro, porque es necesario que podamos en estos tiempos, como el pastor nombraba, de que estamos en los últimos tiempos, de comenzar a temerle al Señor. Porque cuando uno comienza a temerle a Dios, comienza el dejar de pecar. Cuando usted le teme al Señor, o decir, no quiero hacer esto porque siento temor de que mi Dios se enoje, usted deja de hacer lo incorrecto que usted hace. En estos tiempos no necesitamos tanta gloria de Dios ni presencia, que si viene gloria a Dios, eso es fundamental. Pero lo que más yo le pido al Señor es que entre el temor en las almas con Él. Porque cuando uno le tiene temor al Señor, dejará de hacer lo incorrecto. Cuando uno le teme al Señor, que sabe que si hoy usted se equivoca en este lugar, allá arriba no podrá estar en la cena del Cordero. Cuando usted comienza a temerle a Dios, se da cuenta de que aquello que usted hace en lo oculto le traerá consecuencias en el futuro. Entonces, cuando Jesús se presenta en esta palabra y dice, yo no me fiaba porque conocía su corazón. No me vengan a contar quiénes son porque yo ya sé quiénes son. Las personas que, como decía el pastor, viven en intimidad, en búsqueda, como se ha estado hablando en estas noches, yo los recuerdo para los que no pudieron estar. Intimidad, búsqueda, aquellos que se consagran a Dios. De tan solo poder ver a la persona, muchos podemos identificar con quién estamos hablando. Y Jesucristo se movía de esa manera en la tierra. Tan solo con verlos, Él ya sabía en qué condiciones se encontraba la persona. Sabía que, como les comentaba, había un ciego Bartimeo en el camino que no lo vio, pero sí sabía que había alguien que gritaba por un milagro. Jesucristo conocía a aquel ciego Bartimeo que sería capaz de tirar su vieja identidad, aquella capa que lo había seguido toda su vida, y poder seguirlo de corazón a Jesús. Él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aquel ciego dijo, yo quiero recobrar mi vista. Yo quiero recobrar aquello que en un tiempo tuve, o que cuando naciera tuviera que tener, y resulta que no lo pude obtener. Recobrar la vista, recuperar aquello que aquel ciego había perdido. Pero no tan solo Jesús conocía de que quería un milagro, sino que sabía que luego sería uno de los muchos que le seguirían. Dice la palabra que no tan solo fue sano, sino que también fue salvo. Aquella fe que el ciego Bartimeo que lo llevó a ser salvo. Jesucristo sabía que si se detenía en el camino aquel ciego Bartimeo, hoy estaría con él en su presencia. Amén. Tenemos, miren, si va a aplaudir a la palabra, me la aplaude bien. Si me va a aplaudir a mí, no me aplauda porque soy un ser humano utilizada por Dios, si Dios quiere y su misericordia. Teníamos un Nicodemo que dice, Jesús sabía las preguntas que aquel hombre fariseo tenía, pero que no podía hacer. Un Nicodemo que mandó a llamar a Jesucristo de noche. Un fariseo, un maestro que lo sabía todo, pero Nicodemo había escuchado de un Jesús y había creído en aquel Jesús que la gente hablaba. Y cuando se arrimó a aquel Jesús, aquel Nicodemo dice, Señor, explícame esto porque tú me estás hablando de nacer de nuevo. Eran preguntas que él no podía hacer, siendo un maestro, un fariseo, siendo un capo de la palabra. Preguntas que no podían hacer porque todo el grupo de sacerdotes fariseos y todos aquellos que perseguían a Jesús estaban totalmente en contra de lo que Jesús hablaba. Pero Jesucristo fue a la casa de aquel Nicodemo porque sabía que aquel hombre, aún siendo mayor, sería capaz de nacer de nuevo. Porque la fe lo había llevado a tener el riesgo de decir, ven a mi casa, aunque sea de noche, pero ven. Porque había creído que aquel Jesús del que la gente hablaba era realmente el que Dios había mandado. Jesús conocía a Nicodemo. Jesús conocía a aquella samaritana y le dice, me es necesario pasar por Samaria. A una mujer que le
su vida y le dio a conocer a ella, que para ella fue una sorpresa que aquel hombre que nunca en su vida había visto pudiera decirle lo que ella había vivido. Jesús se le presentó y le dijo: 5 maridos has tenido, mas el que tienes tampoco es tu marido. Sí, Señor. Esa mujer quedó sorprendida de decir: Jesús reveló mi vida. Y dijo: eres un profeta, porque se creían los profetas, porque las manifestaciones eran a través de profetas. Eres un profeta. Y dice que después dice: tú eres el Mesías. Jesús conocía a la samaritana que sería capaz de enfrentarse a todo Samaria, aquellos que la cuestionaban, juzgaban, aquellos que la habían apartado del demás de las mujeres. Aquella samaritana estaba dispuesta a poder ir y predicarle a todos los hombres y mujeres que quisieran escucharle a Jesús, a pesar de su condición. Sí, Señor. Jesús te conoce, sabe lo que haces en lo oculto, sabe lo que hablas en otros hogares, sabe qué música escuchas, sabe por qué hoy tú estás aquí. Jesús te conoce, así como conoció el resto, hoy en día nos conoce a cada uno, sabe cuál es tu intención, sabe qué es lo que tú estás buscando, sabe por qué has venido aquí, si has venido a alabar a Dios o has venido a fijarte el error de tu hermano. Sabe Jesús qué es lo que tu mente maquina, sabe Jesús qué son tus proyectos, qué son tus anhelos, qué es lo que tú quieres alcanzar. Jesús te conoce, Jesús te conoce. Hay algo espectacular en Jesús, que de a ninguno lo condenó. A ninguno lo condenó. A ninguno lo juzgó. Dice: yo aquí, a pesar de tu condición, yo soy tu abogado, te dijo. En esta noche actúa como un abogado de aquel que necesita que le des la mano porque está caído. Aquel abogado que se fue a la cruz del Calvario por tu vida y por la mía. Deja de fijarte la paja del ojo ajeno y mira la viga que tienes en tu ojo. Jesús te conoce. Jesús te conoce. Dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino a darle vida y vida en abundancia. Porque Jesús sabe quién eres, sabes lo que vale, sabes que te valió, le valió un precio de sangre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Jesús sabía por qué lo seguía la multitud a través del mar Galilea. Él les decía: solo me siguen por los panes y los peces. ¿Tú a qué vienes a la iglesia? ¿Solamente a fijarte si puedes adquirir un 0 kilómetro? ¿Si puedes adquirir tu casa? ¿Vienes a fijarte si puedes obtener tus vacaciones que no has logrado tener? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Vienes únicamente por esos panes y peces que multitudes seguían a Jesús? ¿O vienes a llenarte de su presencia y decirle: Señor, primeramente tu reino y lo demás será añadido? Esa es la manera correcta de dirigirte al Padre. Aquí la obligación no es de Dios de bendecirte, sino es tu obligación de alabar su nombre. Esa es la obligación del Hijo de Dios. Alaba su nombre, muchas veces lo he dicho, y lo digo en La Rioja y lo he dicho en este lugar. Alaba su nombre. Dedícate al 100% tu mente, tu cuerpo, tu alma a las cosas de Dios. Sin pedir nada a cambio, y verás como Dios no derrama esas ventanas, abre esas ventanas y derrama de las bendiciones. Señor. Los panes y los peces. ¿Sabes cuántos panes y peces entregó el Señor? ¿Sabes cuántos milagros hizo en aquellos tiempos? ¿Sabes cuántas veces le habló a Judas Iscariote? Y le dijo: aquel que moje el pan en mi plato será el que me entregará. ¿Y sabes lo que hizo Judas Iscariote? El muy descarado fue el primero en mojar el pan en aquel plato. Pero aún así Jesús no abrió su boca y dijo: este es el que me ha de entregar. Porque sabía que aquel Pedro, terco pero fuerte, sería capaz de levantar espada como lo hizo con aquel soldado. Se quedó callado. Era el propósito de Dios. Jesús conocía a su entregador. Jesús conocía a aquel que vendría y le daría el beso. Y le diría a los fariseos: este es, llévenlo. Jesús conocía a aquel que sería capaz de traicionarlo. Aquel
aquel que le había confiado la ofrenda, aquel que llevaba todos los bienes del Señor, todo lo que la gente daba. Aquel Judas Iscariote era el que se encargaba de ese trabajo. Pero aún así, Jesús no lo condenó. Jesús no lo juzgó. Lo dejó que hiciera lo que tenía que hacer, y cuando llegó el tiempo dice: ve, Judas, haz lo que tienes que hacer. Muchas veces actuamos y pasamos a ser aquellos Judas. Y yo siempre tengo ese famoso gesto y digo: nos golpeamos el pecho. Nos golpeamos el pecho hablando de Dios. Pero ¿cuántas veces le hemos negado o le hemos entregado a nuestro Señor? Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de dirigirnos, con nuestra forma de actuar. Pero dice Jesús que Él no vino a condenar. Y dice el otro, porque tomé varios ejemplos, y dice: Jesús sabía que la mayoría no creía en Él. Jesús sabe quién de nosotros no creemos en Él, sino que estamos esperando ver para poder creer. ¡Gloria! Y dice, y que en medio de sus discípulos había uno que no creía. O sea, en los tiempos antiguos Jesús ya había dicho, en aquellos años, dentro de la multitud que me siguen, hay muchos que no creen. Hay muchos, como los fariseos, que aún sus ojos viendo los milagros no pueden creer. Y aunque les hago, les hablo, y cada vez que me quieren tentar o me quieren dar una pregunta engañosa, les contesto con la sabiduría de lo alto, pero no quieren creer. Preferían mantenerse en su pensamiento, estar cautivos en su pensamiento, no salir de eso, en vez de decir: voy a fijarme qué es lo que este quiere decirme. Y no le puedo decir este Jesús o este Mesías, porque ellos no creían. Y resulta que dice todas las historias que hemos venido viendo, y lo asemejo a estos tiempos. ¿Saben por qué? Porque el otro que nombra en esos, entre medio de todos los que le seguían que no creían, estaba Tomás. Amén. Integrante dentro de los 12 discípulos. Ustedes fíjense cómo Jesús muestra a la iglesia en su elección. Teníamos un bravucón, fortachón, terco, que dijo: hasta la muerte iré contigo, y a los 3 días, a las 3 veces que canta el gallo, lo niega y dice: yo no conozco a Jesús. Aquel hombre que fue capaz de volverse de su palabra por temor a lo que el hombre le pudiera hacer. En estos días hemos tenido charlas. Y yo digo, yo soy una persona que si yo creo en algo, yo lo sostengo. Amén. Y no me importa arrasar con lo que tenga que arrasar, mientras que sea la verdad. Y este Pedro era así. Él arrasaba. Pero al momento que lo enfrentaron, decidió negar a Jesús 3 veces. Y muchas veces estamos como un Pedro en la iglesia. Venimos y mostramos en la iglesia que somos súper poderosos. Pero al momento que nos hablan de Cristo afuera, o que tenemos que dar nuestro título dentro de la iglesia, o decir: yo soy creyente, yo soy hija de Dios, yo soy pastor, yo soy evangelista, o yo recién me empiezo a congregar, venga mi hermano, venga mi vecino, venga a la iglesia y fíjese que hay cosas bonitas de Dios para usted. El pastor decía: nos volvíamos a Él. Nos volvemos a esas personas que no nos animamos a presentarlo en Cristo. Y cuando llegamos a nuestro hogar y vemos que nos hemos contagiado de aquello, es decir, se comportaron de una manera vulgar, y resulta que yo terminé comportándome vulgarmente, resulta que llego a mi casa y digo: Señor, perdóname. Porque mi deber es llevar el evangelio. Nuestro deber en la palabra dicha por Jesús dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No vayan, háganse los cristianos y conviértanse a ellos. Dice: vayan y prediquen el evangelio. Tenemos en los 12 discípulos, vemos las características que hoy representan a la iglesia. Tenemos un Tomás incrédulo, que Jesús lo nombra junto con el resto de la multitud. Jesús conocía que tenía ese Tomás. Y muchas veces nosotros estamos dentro de aquellos incrédulos dentro de la iglesia. Y no le digo a ustedes porque son los hermanos, son los diáconos, sino lo decimos hasta los mismos pastores. Amén.
cuando se te presenta una persona enferma o una persona cautiva, una persona que necesita de una oración, usted ore con fe, ore sabiendo que si usted le ora al Padre, el Padre es fiel y justo en responder su oración. Usted no sabe si hoy esta persona, usted dice, lloré, pero no sucedió nada. Lloré, pero no pasó nada, la persona ni siquiera lloró, la persona no pasó nada, ni siquiera vino a la iglesia. Dice la palabra, dice que aquella semilla que cae en buena tierra, dice, al tiempo dará su fruto. Usted debe hacerlo, y debe creer y confiar en que usted hará la oración y el día de mañana usted podrá regocijarse con esa persona en la casa del Señor. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Confiar en Él de tal manera que obedezcamos cualquier cosa que nos mande. Amén, Señor. El creer en Jesucristo y el obedecer, muchas veces hacer aquello que tú no quieres hacer. Así es. Muchas veces ir a lugares tan lejanos. Y lo haces por obedecer a Dios. Amén. Aunque el alma se te parta, lo haces porque es orden de Dios. Creer en Jesucristo es hacer aquello que tú no quieres hacer. Creer en Cristo es poder llevar libertad a alguien que te gustaría que la pasara muy mal. Creer en Jesucristo es poder reconocer que te equivocaste y que tienes que pedir perdón. Creer en Jesucristo es decir, me voy a ir a la China y aunque me amenacen de muerte estoy dispuesto a entregar la cabeza. Creer en Jesucristo es decir, tengo que dejar a mi madre y a mi padre por llevar el evangelio de Jesucristo. Creer en Jesucristo es tener que decir a tus hijos, si tú no me sigues, yo contigo no tengo nada que ver, porque tienes que obedecer la palabra de Dios. Creer en Jesucristo es atreverte a hacerlo todo. Porque ¿sabes qué? El enojo de hoy será una recompensa en el día de mañana. Porque cuando la otra persona llegue y logre comprender que lo que tú un día hiciste fue obedecer a Dios, se dará cuenta de que ese hombre, esa mujer, tendrá que seguirte para poder saber de quién es el Cristo que esa persona habla. Tendrá que seguirte para saber de quién es el Cristo que yo predico. Tendrá que saber quién es el Cristo que transforma la vida. Eso es creer en Jesucristo. No tener un auto nuevo, no tener una casa. Creer en Jesucristo aunque estés a pan y agua. Yo diga, mi alma se regocija por lo que Dios hoy me entregó. ¡Creer en Jesucristo! ¡Oh, Padre Santo! Jesús te viene a decir a través de la palabra, yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco. Eso es lo que Cristo trae a nuestras vidas. El recordatorio de que Él ya sabe quién somos desde el vientre de nuestra madre. Oh Padre Santo, no me digas quién eres tú, porque Cristo ya lo sabe, qué es lo que importa. Aquella samaritana, aquella mujer adúltera, aquel Nicodemo, aquel Zaqueo que estaba arriba del árbol. Para la ley judía debían ser castigados y severamente, sin piedad. Pero dice que vino Jesús y conoció a aquel Zaqueo y lo identificó arriba del árbol. Identificó a aquella mujer en el pozo, sola, totalmente rebajada a vivir en el desprecio de la sociedad. Reconoció a aquella mujer que nadie daba un peso por ella. Reconoció a aquella adúltera en el cual fue llevada y era encontrada culpable porque fue encontrada en el acto. Pero aquellos fariseos iban a arrojar las piedras contra ella. Jesús la conocía. Jesús conocía a aquellos niños que se acercaron entre la multitud y dijeron, déjenlos porque el reino de los cielos es de ellos. Jesús
Jesús conocía a todo aquel que se le presentaba. Y Jesús te conoce. Jesús sabe quién eres. Jesús sabe cuántas veces te equivocaste. Jesús sabe cuántas veces viniste y te fuiste. Jesús sabe cuántas veces en tu cuarto le fallaste. Jesús sabe cuántas veces hablaste mal. Jesús sabe cuántas veces hiciste mal, pero no pediste perdón. Porque el orgullo y la soberbia te puede más. Jesús lo sabe. Pero Él te recuerda en esta noche que Él así como desde el vientre de tu madre te ha amado, Él te ama hoy. Y así como le dio la oportunidad a aquellos hombres y mujeres, la oportunidad la tienes hoy. No te quiero decir que salgas de este lugar, vayas y peques de nuevo, porque Jesús ya lo sabe que pecarás. Cambia de actitud. Jesús te conoce y sabe cuántas veces le vas a fallar. Pero trata de que cuando le estés fallando no sea el día que Él venga a buscarte. Trata de cambiar tu vida y decirle: Señor, yo sé que yo soy esto. Y yo sé que tú me conoces de esta manera. Pero arrepiéntete. Humíllate ante su presencia. Y dile: Señor, yo ya quiero que tú me conozcas de otra manera. Aquellos hombres y mujeres que se encontraron con Jesús cambiaron su vida. Amén. 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 Saqueo, el recaudador de impuestos, un ladrón, la robó hasta que Jesús le presentó. Pero cuando Jesús vino y le habló, entró en su casa, dice que pasó algo en Saqueo, que devolvió 3 veces más de lo que había robado. Cambió su vida. Aquella samaritana que solamente lo único que tenía era tristeza, el dolor y seguramente mucha ira y enojo por su situación, dice que tiró su cántaro y salió corriendo al pueblo a predicarle y a decirle: aquí está Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que ha dicho mi vida. Tenemos a aquel Nicodemo que necesitaba escuchar de Jesús. Y a pesar de que tenía que estar con los otros fariseos que lo querían crucificar, él dijo: yo quiero a Jesús. Y fue aquel Nicodemo el que después pidió a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús para que tuviera sepultura. Aquel Nicodemo que necesitaba escuchar y saber más. ¿Saben lo que hizo Nicodemo? Se humilló. Amén. Porque él era un sabio de la palabra. Sí, Señor. Sí, Señor. Y dijo: ¿sabes qué? Voy a dejar un poquito mi sabiduría y te quiero hacer un par de preguntas. ¿Qué tienes para enseñarme? Sus vidas cambiaron. Amén. Pedro, después de haberle negado, lloró amargamente. Sí, Señor. Porque le había fallado a Jesús. Pero después fue un discípulo, un apóstol de Jesús. Su vida cambió. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Dejó su empresa. Dejó todo lo que tenía. Tan solo por hacer lo que Dios le había dicho que haga. No seas afanoso. No está mal querer progresar y prosperar y querer tener cosas, no está mal. Porque hubieron hombres que se atrevieron a dejarlo todo por seguirlo a Jesús. Y hubo un jovencito en la Biblia que dice: Señor, he hecho todo lo que tú has dicho que hagamos. ¿Qué me falta para ser perfecto? Y le dice: para tener la salvación. Y Jesús le dice: para que seas perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y saben qué sucedió con el jovencito? Se fue triste. Porque amaba más las riquezas que poder seguirlo a Jesús. Jesús, cuando llega a tu vida, te va a pedir que hagas cosas que no estás capacitado para hacer o que no estás dispuesto a hacer. Pero ahí es donde se ven los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Aquellos que quieren seguir a Jesucristo, pase lo que pase o cueste lo que cueste. Yo estoy dispuesto a entregar lo que sea por mi Padre. Y muchas veces dirán: no, pero por la canción también dice: no, te lo entrego todo, que me quede en tu presencia.
¿Qué nos va a quedar cuando nos vayamos al cielo? ¿Qué nos va a quedar cuando nos vayamos al cielo? Únicamente podremos, dice, alabar su nombre, estar bajo su gloria, bajo su presencia. Únicamente vamos a estar en la eternidad con Cristo Jesús, con Dios Padre, el Espíritu Santo. Tus hijos son prestados, tu marido te lo puesto de compañía, mujer, tú eres ayuda idónea de tu esposo. Oh Padre Santo, ¿qué quieres a tu familia entera? ¿O inventar la salvación? ¿O quieres decirle, Señor, te lo entrego todo, pero te doy contigo a la gloria en Cristo Jesús? Esos son los hombres y mujeres que están dispuestos a llevar el Evangelio de Jesucristo sin importar nada, sin importar nada. ¿Saben quiénes son los que se van y hacen lo que Dios dice? A los que Jesús conoce. A los que Jesús conoce. A los que Jesús conoce. Esos son los que están dispuestos a todo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no he venido a pelear contigo. Te he venido a traer las nuevas buenas. ¡Oh Padre Santo! Las nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Un Pablo que Jesús conocía, perseguidor de la iglesia, dispuesto a cortarte la cabeza. Pero ¿sabes lo que hizo Jesús? Lo transformó para que hoy tiene la mano y te levante, para que puedas cambiar. Ya la vida vieja tiene que pasar. En el nombre de Jesús, una carne nueva. Basta, 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 te dice el Señor. Basta, tú sabes de lo que te amo. Tú sabes de lo que te amo. Una vida nueva en Cristo Jesús. Cristo se te presentó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sánese corazón. Basta de la vieja vida. A como todos estos hombres que se encontraron con Jesús y cambiaron. Cambiaron. No dejas de ser Carmen Cárcamo porque no seas la persona de antes. Comienza a mostrar que en Cristo Jesús hay una nueva Carmen Cárcamo. No aquella de lo que los fariseos y la sociedad te apuntan y te señalan y cuentan de ti cosas que solamente tú lo sabes en privado. Sino muéstrale a la sociedad que en Cristo Jesús se puede y que puede haber un cambio y una transformación. Que tus hijos pueden ser salvos. Que tus hijos pueden ser salvos. Y no la burla del barrio Rotary y de todos aquellos que lo conocen. Cambia la situación. Deja que Cristo te toque. Emociones no. Sentimientos no. Cuando venga el Espíritu Santo y tengas que salir en danza, sea el Espíritu Santo tomando tu vida, tu cuerpo. Pero lo haces en Cristo Jesús. Renuncia a lo que hoy te tiene así. Renuncia. Porque el Evangelio que vives no es el verdadero Evangelio. Cristo no es el Cristo que tú crees. Cristo es maravilloso. Y dice que Dios que quiere para nosotros que todo nos vaya bien. Ese es el verdadero Cristo. Te bendigo, Carmen. Un Cristo que conoce a cada uno de ustedes y sabe en lo que han fallado. Un Cristo que sabe cuántas veces tuvimos que llorar y decirle al Señor: papito, otra vez me equivoqué. Me confundí. Y para colmo me fui del lugar que para mí era bendición. El lugar que me iba a hacer crecer. Me engañaron. Se destruyó todo lo que se estaba formando. Pero Jesús en esta noche dice: yo te conozco a través de su palabra. No me digas quién eres. No me digas qué has hecho.
No me digas en qué te equivocaste o cuál fue tu pecado. Solamente dice que vino Jesús y lo cambió todo. Vino Jesús y cambió todo. Ese es el Jesús que nosotros conocemos y predicamos. Y muchas veces trato de explicar allá en donde yo estoy en La Rioja y decirle, yo no sé cómo explicarte lo que es Jesús. Cómo mi alma, mi cuerpo, mi mente sienten a Jesús. No sé cómo puedo traspasarte lo que es el sentimiento por Jesús. Porque yo tenía una vida. Y hoy te quiero manifestar que en Cristo todo es diferente. Que yo lo que obtengo no lo obtengo con mis fuerzas, sino porque solamente dedico mi corazón a Dios. Y Él me encarga de regalarme algunas veces una bendición. Porque la bendición máxima que tiene mi alma es que puedo alabar el nombre de Jesús. Y aún así, si no pudiera visitarle nuevamente, mi corazón se regocijaría. Porque es tan fuerte el amor a Dios. ¿Y saben por qué hoy estoy en el lugar en el que estoy? No porque sea lindo ser pastora. Porque es difícil. Cuesta. Y a la más mínima que te equivocaste, tenés miles de dedos apuntándote. Y no logran entender que uno también se puede equivocar. Y que a lo mejor voy a necesitar de un hermano que me diga, mire pastora, se equivocó en esto. Y poder decir, perdóneme mi hermana, déjeme que lo corrija. Pero no, para los pastores es mucho más difícil que para ustedes. Y yo trato de decirles a la gente, en aquellos lugares yo trato de expresárselo a ustedes. Yo antes era una mala. Y hoy el amor que siento por mi Dios me hace poderte comprender un poquito mejor. Porque la vieja Mara estaba del lado de los fariseos que te decía, tírale las piedras porque es un pecador. Córtale la cabeza. Se merece lo peor. Señor, haz justicia sobre esa vida. Haz justicia por aquellos que me hicieron daño. Esa era la vieja Mara. ¿Saben cuál es el hoy? Estoy como aquel Jesucristo en medio de los azotes. Pégame si te gusta. Pero yo no me voy a doblegar ante lo que el hombre me pida. Yo no voy a rendirme a lo que la sociedad, el gobierno, lo que quiera que vengan y se me presenten, a mí me vengan a decir que yo tenga que hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Estoy dispuesta a recibir los látigos que tengan que venir, porque recién empiezo y sé que esto no es fácil. Arranqué hace muy poquitito en el pastorado. ¡Tá! Me partieron el corazón. Me dolió porque sin conocerme salieron a hablar de mí. ¿Y saben qué sucedió? Esta persona que antes no pedía perdón, porque era tan orgullosa, que vos venís a pedir perdón a mí y me fijo si te perdono habiendo sido yo la equivocada. Fue hacia aquella persona que estando al lado de la otra pastora no me saludó. Me levanté en plena reunión, terminó el culto, fui y la busqué y le dije, perdóneme mi hermana si la lastimé. ¿Y saben qué hizo la otra señora? No me pidió perdón, sino que aceptó mis disculpas. Y hoy en día me busca en aquel lugar en mi trabajo y me dice, pastora, ¿cuándo va a ir a mi casa? ¿Cuándo va a ir a visitarme a mi casa? Eso es lo que vivimos los verdaderos valientes del Evangelio. Que aunque hablen mal de ti, estés dispuesta a perdonar y a decir, no importa cuántas veces me pegues, yo sigo a mi Cristo. Yo lo sigo alabando a Él. Y mantén tu corazón limpio. Mantén un corazón puro ante la presencia de Dios. Y no guardes rencor. No guardes nada que pueda perjudicarte a tu comunión con Dios. Sé sincero, sé puro.
Sea una persona que busque amar al Señor con toda su fuerza. ¿Saben por qué? Porque se lo dije hace rato. Jesús ya te conoce. ¿Cuántas bendiciones? Yo me asombro, mi cuñado lo que cobra, no recibo el sueldo. Yo trabajé 4 meses para un sueldo de mi cuñado. Y trabajé, Bajé 10 kilos en 3 meses y medio por trabajar. Y no es pecado trabajar, así que mi hermano, trabaje, que es bendición. Trabaje, que Dios le ha dado un trabajo. Cuando no tenga trabajo le va a venir a llorar a Dios, ¿por qué no tiene trabajo? Si tiene trabajo, trabaje, bendiga la obra del Señor, entregue sus ofrendas, sus primicias, bendiga al necesitado, ayude a su hermano. Trabaje porque el trabajo es bendición de Dios. Trabajé 3 meses y medio para poder venir a visitarles, para después conocer también a mi sobrinito, poder ver a Mía. Ya está re grande la Mía. La vi con 2 meses de edad. Y cuando no tenías nada, cuando eras un pobre don nadie para muchos, hasta tu familia te descartaba porque ¿qué va a hacer este pibe? Y el Señor te bendijo de gran manera. Y muchas veces decimos, son mis fuerzas, porque yo podría haber dicho, yo trabajé, por eso tengo lo que tengo. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios no estaba, eras un don nadie. Hoy que está Dios en tu vida, a pesar de que lo buscas de vez en cuando, a ti te viene de pedir prestado. Eso lo hace Dios. Porque cuando no tenías nada, y lo sabes bien, y así muchas veces están. Y hoy venimos a la iglesia y muchas veces tenemos de todo y decimos, Señor, ¿por qué tú no me bendices? ¿No te acuerdas lo que eras antes? Y lo que hoy tienes. Porque ¿sabes qué? La casa que tú tienes es el anhelo de muchos que no tienen casa. ¿Sabes qué le falta a tu casa? Amor. Decía la pastora, píntala, ponla bella. ¿Y sabes qué? Tienes una hermosa casa. Esa casa que ella tiene, la que muchos anhelan. Y tú sabes muy bien que tú no tenías nada. Y hoy también no tienes tu casa, pero tienes para bancar un alquiler. Y aquel a lo mejor hombrecito que hoy tienes a tu lado, para muchos era el incorrecto. Pero las cosas de Dios muchas veces no las entendemos. Y si Dios bendice un hogar, bendice la familia. Y ustedes pueden obtener muchas más cosas si se aferran aún mucho más al Señor. Y vos, Lucianito, no me quiero ir sin darles a cada una bendición. Y recordarles, porque les vengo a hablar de que Jesús nos conoce. Recordarles que en un tiempo no éramos nadie. Éramos los muertos de hambre en los tableros Jaime Prat. Y hoy somos hombres y mujeres hechos y derechos. Que nosotros vamos a visitar a los que tenían todo. Y hoy somos lo que somos porque Él nos conoce. Y aunque hayan dolores, hayan cosas, ¿sabes lo de tu piel? Vos me dijiste, hermana, quiero que ores antes de que te vayas. El Señor te demostró que no es el hombre ni a quien pongas la mirada, sino solamente que pongas la mirada en Dios y verás que moverá hasta las mulas para bendecirte. ¡Aleluya! Ese Jesús nos conoce. Ese Jesús que hoy nos quiere bendecir y nos quiere decir, yo sé que has fallado, yo sé que te equivocaste, pero yo no he venido a condenarte ni a juzgarte. Gracias, hermano. Y yo quiero darle gracias al Señor en esta noche por haberme permitido compartir esta palabra. Y al decirle, ámense, quiéranse. No miren el defecto del de al lado ni de los pastores. Únanse, hablen.
Diga, me parece que esto está mal, me gustaría que me lo explique. Mire, mi hermana, yo la vi así. Oremos al Señor. O antes de ir a hablar, dígale, Señor, cambia esa actitud, cambia lo que mi hermano está fallando, pero no le ponga el pie más encima. El pastor decía hace rato, y yo algo que tengo es que escucho y miro. Y si alguien habla, es porque algo pasa. No se desesperen en obtener cosas que hoy no lo van a hacer feliz. Porque ¿saben quién es la felicidad si ustedes realmente pudieran entender de lo que estamos hablando? Y es Jesús. Ese Jesús que aunque no tengas nada en tu mesa, tú te puedes sentar y dices, Señor, te doy gracias por lo que hoy me has entregado. Porque ¿saben que cuando usted se vaya, ni sus lujos, ni sus comidas, ni sus manjares, ni sus hijos se lo van a llevar? Dele gracias por sus hijos, en la condición en la que estén. Gracias, Señor, por estos hijos que me han dado, y dame sabiduría y entendimiento para encaminarlos por el buen camino. Porque así como Jesús te conoce a ti, conoce a tus hijos. Así como habla la palabra en el Nuevo Testamento, dice Timoteo, dice, doy fe de ti por la fe de tu abuela y de tu madre. Jesús conoce a tus hijos. Jesús está en este lugar y nos ama a todos. Y a lo mejor pensaba, como decía el pastor, que iba a ser media dura. No. Si usted piensa que yo soy dura, en la palabra de Dios, que dice que es de espada de doble filo, que viene a traspasar hasta los tuétanos. Esa es la palabra de Dios. No es la persona. La persona es portadora de la palabra de Dios. Si a usted le duele lo que su pastora o su pastor le dice en este lugar, y bueno, como decía la pastora, si le pica, rásquese. Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce un efecto en la persona, no para que se enoje, sino para que cambie, sino para que busque de Dios, sino para que corrija su vida. La palabra de Dios es la que es dura para aquel que piensa, porque el que anda en sus buenos caminos, la palabra de Dios es dulce para sus oídos. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. No quiero irme sin dejarles, se me venía a la mente la palabra del centurión. Y estuvimos escuchando parte de la dignidad. Y hay algo que el centurión refleja en las escrituras, la historia del centurión. Dice que el centurión era un hombre de poder, un hombre de dinero. Pero ¿saben qué pasó con el centurión? Que a pesar de que tenía todo lo que tenía, Jesús ya lo conocía. Y dice que cuando él se presenta ante Jesús, dice, yo no soy digno. Amén. Aún teniendo todo lo que tenía el centurión y siendo un hombre de poder y autoridad, él no era digno. Y en estos tiempos hay más personas que se creen más superiores que Dios y pierden la verdadera esencia de lo que es Jesús. Amén. Yo no soy digna de que entres a mi casa. Y así se le presentó el centurión a aquel Jesús de Nazaret. La humildad que representaba el centurión en aquella historia y que representa en nuestras vidas hoy, cómo se manejó al verse con Jesús, es la manera correcta de un hombre y una mujer de Dios. ¿Por qué le digo de Dios? Porque los que somos de Dios andamos y caminamos como Cristo lo hizo, con humildad, corazón contrito y humillado, aún siendo el hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, perteneciente al trono. Fue y se entregó como cordero al matadero, dejó que lo humillaran, lo maltrataran, le pegaran latigazos,
sufrió los peores de los dolores, pero Él obtuvo su victoria. Hoy en día lo que no podemos a veces entender aquellos que estamos en la iglesia, que no podemos pasar un proceso en nuestra vida, que todo tiene que ser bueno, que todo tiene que ser bendición, que todo tiene que ser prosperidad, que todo nos tiene que ir bien. Ese es el plan perfecto de Dios. Pero va a haber veces que cuando nuestra soberbia se enaltezca, estaremos como Pablo con un aguijón pinchando para poder decir: Señor, ya entendí, no soy digna de que entres en mi casa. Pero si tan solo puedes enviar la palabra y sanar a mi siervo, hazlo. Jesús conocía al centurión. Él reconocía su deficiencia, defecto o imperfección de tener a Jesús en su presencia. El soberano es Jesús. El que te hace el milagro es Jesús. El que te da la sabiduría para predicar de su evangelio es Jesús. Aquel que se merece gloria y honra es Jesús. Aquel que te reconoce en público cuando te humillas, cuando te humillas en público y te reconoce, cuando te humillas en lo privado y te reconoce en lo público, ¿sabes quién hace eso? Jesús. Jesús es el que te exalta. Cuando tú aprendes a humillarte y tener un poquitito de humildad en la presencia de Dios, se reconoce como pecador. ¿Saben por qué Jesús no condenó ni juzgó a los otros? Porque Él se haría maldito en la cruz del Calvario también. ¿Sabes por qué yo no te puedo condenar a ti ni juzgarte a ti? Porque yo también soy pecadora. No soy practicante, pero tengo un linaje que viene de hace muchos años, en el cual me hace reconocerme como pecadora. ¿Sabes por qué no te puedo condenar a ti? Porque a lo mejor en lo que tú no ves, un mal pensamiento se cruzó y tengo que humillarme ante la presencia de Dios y pedirle perdón. ¿Sabes por qué yo no te puedo condenar a ti? Porque yo te veo que tú pecas, pero tú a mí no me ves en lo que yo hago en lo oculto. Por eso no podemos condenarnos unos a otros ni juzgarnos unos a otros. Porque cuanto más santo te creas, más pecadores eres ante la presencia de Dios. Aquel centurión se reconoce como pecador. Se da cuenta que ni merece el privilegio de ver a Jesús cara a cara. Jesús conocía que se encontraba ante un hombre de poder, un hombre de autoridad, pero que era lo suficientemente humilde como para presentarse ante Él. Jesús conocía a un hombre que lo tenía todo, pero que al mismo tiempo reconocía que le faltaba algo. Ese hombre era conocido por Jesús, porque ¿saben qué sucedió? Cuando vinieron a buscarle, llévenme con Él porque lo conozco y sé que el milagro se va a hacer. Llévenme con Él porque lo conozco y sé que el milagro se va a hacer. Llévenme con Él porque reconozco a un hombre que se humilla ante la presencia de Dios. Dice que aquel centurión, su humildad, lo lleva a reconocer que Jesús era más grande, más poderoso y más digno que él. Un centurión conocido por Jesús, que pudo saber a quién tenía enfrente de él. ¿Y saben qué es lo que pasó con ese hombre de poder y autoridad? Se dio cuenta que si Jesús no venía a su encuentro, no podía hacer nada. No podía hacer nada. Un centurión que te quiero decir, hermano, que aunque tengas todo, sin Jesús no eres nada. Sin Jesús no podrás hacer nada. Sin Jesús en tu vida no serás quien quieres ser. Un hombre que teniéndolo todo fue conocido por Jesús. Y Jesús le dijo: yo iré a aquel varón y haré como él quiere. Solamente enviaré la palabra de bendición y su siervo sanará. Un hombre que fue conocido por Jesús aún teniéndolo todo, que se humilló ante su presencia y pudo reconocer que con Jesús ante su presencia, que aquel Jesús que vendría a su casa, que aquel Jesús del cual muchos hablaban, era el que podía realizar el milagro. Dice, la fe no tiene valor si está puesta en el objeto y la persona equivocada. Tú quieres ver las cosas que se han hecho
enfócate en Jesús. No mires al hombre, porque el hombre te va a fallar. Pero el único que no te falla es Jesucristo de Nazaret. Aquel centurión puso la mirada. Aquel Jesús, díganle que me envíe la palabra. Aquel centurión. ¿Saben qué fue lo lindo del centurión? Que Jesús lo conocía. Pero el centurión, sin haberlo conocido, ya sabía quién era Jesús. Había un reencuentro, un conocimiento de ambas personas, tan solo porque escuchó de su nombre. Y dice, espérenme. Amén, amén. Pasa que al llevar a Jesús te conoce, se me mezclan las prédicas. Tengo para decirte un montón de cosas de parte de Dios, pero no quiero hacerlo largo. Espéreme, que esto no estaba programado. Gloria a Dios, aleluya. Aquí está. Lo que hizo el ciego Bartimeo que te hablaba al comienzo y que te estaba diciendo de la persona incorrecta y del objeto incorrecto cuando tú pones tu fe en cosas que no son. Amén. ¿Sabes lo que hizo el ciego Bartimeo? Lo primero que hizo, clamó por lo correcto y clamó por misericordia. Lo segundo que hizo, clamó a la persona indicada. Amén. El centurión mandó a llamar a la persona indicada y pidió por aquel que era el que podía hacer el milagro, Jesús. El ciego Bartimeo clamó por Jesús. ¿Y sabe lo que sucedió? Que el ciego Bartimeo estaba justo en el camino que Jesús iba pasando. Y el centurión, Jesús justamente podía volver a su casa. Jesús conoce a cada uno de nosotros. No sé si es para los ojos o... Gracias, mi hermanito. Jesús conoce cada caso. ¿Y saben qué era lo que pasaba? Que Jesús siempre iba en el camino del que necesitaba. En esta noche Jesús te conoce y está en este lugar para decirte que ya sabe lo que quieres. Solamente que está esperando un cambio. Solamente está esperando que reacciones. Solamente que hagas lo que tengas que hacer ante la presencia de Dios para que Él pueda entregarte lo que tú has venido a buscar. Denle un fuerte aplauso